Muy bien, ahora sí vamos a empezar con lo que es la clase de mesoterapia lipolítica. Este tema más que todo va a agarrar y va a comprender lo que es disminuir el volumen o el tamaño de la célula adiposa. La mesoterapia lipolítica va a funcionar en un punto localizado, donde nosotros encontremos, es decir, un poco de grasa, realizamos ahí inyecciones de estas sustancias, dependiendo del compuesto que tengamos para la acción adecuada. Ojo que podemos usar compuestos múltiples. Va a hacer con que en esa zona, pues, disminuya el volumen de tejido adiposo, ¿no? Entonces, en eso consiste la mesoterapia lipolítica. Se puede emplear en diferentes puntos del cuerpo, se puede emplear también con diferentes técnicas, con inyectable, con minicánula, dependiendo la zona que deseemos abarcar y también dependiendo bastante en cuestión de la zona, la irrigación que tengamos por ahí importante, ¿no? La profundidad con la que inyectemos siempre es importante en cuestión de mesoterapia lipolítica, ya que más que todo en las zonas del rostro, cuando tratemos la zona del jaw o pre-jaw o post-jaw, o un marcaje mandibular o en la papada, nosotros en esa zona, ¿no? Justamente a nivel de la comisura, ¿no? En un ángulo de 90 grados ahí, proximal a ello, tenemos un foramen, ¿no? Un agujero por donde va a emerger justamente la arteria facial. Entonces, una inyección profunda, pues obviamente va a generar mucha incomodidad en el paciente, ¿no? No generamos ningún cuadro de obstrucción en este punto, pero sí hay que entender que si nosotros inyectamos dentro de un vasito, bueno, normalmente los vasitos de pequeño calibre, no va a pasar absolutamente nada más que una flebitis, ¿no? Una inflamación del vaso. Para ello, nosotros tenemos que aspirar siempre, ¿sí? Realizamos una aspiración. Por más que nos encontremos en tejido celular subcutáneo, igual, por seguridad, siempre realizamos una aspiración, ¿no? Porque si no podemos no obstruir el vaso, ¿no? Pero sí inflamarlo, y esto puede generar un dolor en el paciente que sea muy atípico, ¿no? Puede ser muy alarmante. Entonces, ¿qué es la mesoterapia lipolítica? Bueno, es un tratamiento estético que se va a utilizar microinyecciones para disolver la grasa localizada y reducir la celulitis. Va a mejorar también la apariencia de la piel, ya que hay muchos compuestos que lo que hacen, pues, es tener una serie de, de compuestos como tal que van a ayudar y no solamente van a ayudar a tratar a lo que es la disminución de la célula grasa, sino también tiene ciertos compuestos que permiten que el tono de la piel sea mucho mejor. Ojo, no solamente el tono, sino también la flacidez, ¿no? Entonces, es ideal, dependiendo del producto que tengamos, ¿no? En el mercado hay muchísimos productos. Lo que sí, bueno, en esta clase más que todo, estamos viendo lo que es los quemadores, vamos a ver lo que es quemadores así como tal, pero sí podemos entender de que puede tener una combinación específica para lo que es mejorar el tono de la piel, mejorar la flacidez, mejorar la celulitis, mejorar las estrías, ¿no? Entonces, ¿podemos tener un producto que sea unificado de ese tipo? Por supuesto. ¿No? Entonces dice, si aplican sustancias son homeopáticas, ya que muchas de ellas van a ser derivados de ciertos compuestos, ciertas hierbas, que son efectivas, por cierto. Dice, van a ser aplicadas en la capa superficial de la grasa, rompiendo los adipocitos y liberando la grasa y toxinas, ¿no? Van a disminuir el tamaño de la célula adiposa. Hay que entender que dentro de los adipocitos, como vamos a ver más adelante, tenemos la grasa que es blanca y la parda, ¿no? Una se diferencia de otra en el tamaño, también en lo que es los compuestos que tienen, y una es más fácil de oxidar que otra. Em, Como dice aquí, este procedimiento también ayuda a mejorar la circulación, la oxigenación y la metabolización de los tejidos, resultando en una piel más firme y tonificada.
Las sustancias inyectadas actúan sobre los adipocitos, que son las células grasas, rompiendo su membrana y liberando la grasa almacenada. Esta grasa liberada, junto con las toxinas, se elimina naturalmente a través del cuerpo. Hay algunos compuestos que se usan en los quemadores que también nos ayudan a drenar un poco más esto, este líquido, esta grasa también que está siendo disminuida, como la alcachofa, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es que muchos de los compuestos, ¿no? Si ustedes han observado y han aplicado quemadores, van a tener ese compuesto de alcachofa, ¿no? Hay uno que es bien conocido, que normalmente también se emplea, aunque no es recomendado, es el cafural, ¿no? Cafural o trifural. Son compuestos que contienen un acúmulo de compuestos en realidad, ¿no? Pueden tener L-carnitina, algunos tienen hialuronidasa, otros tienen un poco de cafeína, algunos tienen silicio orgánico, alcachofa, ¿no? Que no solamente busca disminuir el tamaño de la célula grasa, sino también drenar rápidamente el tejido, disminuir la retención de líquidos, ¿no? Ahora hay empresas, ¿no? Por ejemplo, Toscani también tiene estos quemadores que son más específicos para zonas de lipodistrofia, no más que todas las mujeres que tienen lipodistrofia ginecoide, es decir, que en la parte posterior de las piernas, ¿no? Se observan como una celulitis, ¿no? Una irregularidad en la piel, un aspecto que muchas veces incomoda. Entonces, para esas zonas del cuerpo, ¿no? Normalmente se usan múltiples compuestos, no solamente disminuir el tamaño de la célula grasa, sino también esa parte de la piel, hidratarla, ¿no? Ya que una hidratación o una voluminización específica localizada, obviamente va a generar pues que la piel, al verse más voluminizada, se vea más compacta, más firme, no, sin esas irregularidades, ¿no? Entonces, bastante importante también entender que no solamente hoy por hoy tenemos quemadores de forma aislada, sino también quemadores con tensores, también, o quemadores con hidratantes, ¿no? Entonces, en mesoterapia, ¿no? Estamos hablando de mesoterapia propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, nosotros solemos usar bastante la L-carnitina al 20% y la cafeína al 5%. ¿Por qué? Porque resulta bastante bien, ¿no? Ahora, si vemos flacidez en una zona, no solamente podemos agarrar, no solamente tenemos que agarrar y disminuir el tamaño de la célula grasa, sino tenemos que tensar la piel también. Entonces, para eso hay compuestos que ya vienen combinados. Por ejemplo, nosotros usamos la L-carnitina, la cafeína y el silicio orgánico, ¿no? También podemos usar el DMAE, también, ¿no? Sin ningún problema se puede combinar, por supuesto, ¿no? Dependiendo la zona que querramos tratar y las necesidades. Entonces ahí vemos que sí podemos combinar los quemadores con otros compuestos para un tratamiento más específico, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tenga mi paciente. El tercer punto dice, se utiliza para reducir la grasa localizada en áreas específicas como abdomen, muslos, glúteos, brazos y papada, y para tratar la celulitis. También ayuda a mejorar la textura y firmeza de la piel, ¿no? Entonces ahí podemos agarrar y ver bastante que estas zonas del cuerpo tienen muchas veces diferente necesidad, ¿no? Por ejemplo, en papada, más que hidratación, vamos a necesitar tensar y disminuir la célula grasa, ¿no? En muslos vamos a necesitar disminuir el tamaño de célula grasa si hablamos de una lipodistrofia, ojo, porque estamos hablando únicamente de quemadores y de una alteración, justamente eh, un aumento de volumen de tejido adiposo en determinada zona que deseemos tratar. En mujeres más que todo es lo que se trata la lipodistrofia en piernas, ¿no? A veces hay lipedema, vamos a ver algunas diferencias también, ¿no? De esos conceptos que a veces nos pueden confundir un poquito, lo vamos a ver. Entonces, vemos que diferentes zonas requieren diferentes compuestos, ¿no? No es el mismo compuesto para todo. Si únicamente queremos tratar, por ejemplo, nosotros tratamos con L-carnitina o cafeína porque tiene mayor concentración, podemos optar también por hacer primeramente un tratamiento de 5 días donde únicamente nos dediquemos a quemar y posterior, las 5 sesiones posteriores, perdón, 5 sesiones, van a agarrar y se va a concentrar en disminuir la concentración del quemador, pero aumentando un producto tensor, en caso lo requiera, ¿no? O hay pacientes que de primera instancia, al no tener mucho volumen, de primera instancia se puede iniciar con un producto quemador y tensor,
o un quemador hidratador, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de tratamiento, por supuesto. De eso depende de nuestro paciente. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Doctor, buenos días. Disculpe la tardanza, tuve un ¿Qué tal, percance. Juanita? ¿Cómo estás? Doctor, una consulta. Por ejemplo, si mi paciente ya se ha hecho muchos tratamientos, pero la flacidez es bien fuerte. Sé que ya con el tiempo uno va a tener que hacerse una cirugía, pero en Ujú. este caso mi paciente es hipertensa, alérgica a la anestesia, entonces no puede operarse. ¿Cuál Ujú. sería, qué me recomendaría para trabajar en la zona abdominal, que es muy flácido? Ya. ¿La flacidez es porque ha bajado de peso tu paciente o por qué motivo? Sí, bajó de peso, ya tiene, pero no puede operarse, no puede hacerse ninguna cirugía. En ese caso, ¿cómo podría trabajarle a mi paciente, doctor? Guíeme, por favor. Genial. En ese punto, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Dependiendo qué grado de flacidez tenga. Si es un grado de flacidez que es así, que por ejemplo la paciente ha tenido obesidad mórbida y baja de peso, ahí lo único es cirugía, ¿no? Es lo único cirugía. Pero ahora, si es un grado de flacidez no tan así fuerte, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar entre mesoterapia, cremas que sean aplicadas a nivel tópica y además de eso usar bioestimuladores. Ah, ¿No? ya. Podemos usar eso dependiendo, pero tendríamos que ver, ¿no? A tu paciente una fotito para poder ver realmente qué sería lo más adecuado en ella. Porque cuando ya es una flacidez bien acentuada, los bioestimuladores no van a ayudar casi nada, para serte honesto, ¿no? Pero si Mm, hablamos de una flacidez que sí podemos ver que se puede tratar, bienvenido sea, ¿no? Pero únicamente lo vamos a ver por fotitos, pero podemos emplear esas tres pautas que son no quirúrgicas. Además a eso, además de ello, podemos usar también aparatología, ojo, ¿no? La aparatología también le va a ayudar dependiendo del tratamiento que usemos. Las que están hoy por hoy, por ejemplo, bueno, los más accesibles, la radiofrecuencia, ¿no? mm, El otro tenemos lo que es el láser, va a ayudar también, pero dependiendo del grado de flacidez. El láser CO2 fraccionado va a ayudar dependiendo del grado de flacidez, ¿no? Eso también es bastante importante entenderlo. Ahora, la micropuntura también le podría ayudar también bastante. Tenemos radiofrecuencia con microagujas, micropuntura. Hoy por hoy está dando mucho de qué hablar, también le podría ayudar bien. La crioterapia también, no, no solamente a disminuir un poquito la flacidez, sino también a tensar, ¿no? Entonces sí hay varios puntos que se pueden realizar, pero dependiendo eso, Juanita, del grado de flacidez que tenga tu paciente. ya, ya, doctor. Otra consulta, doctor. Sí, Juanita, Si, dime. si mi pacientita si se hizo una lipo ¿Ya? abdominal, ¿después de cuánto tiempo ella no quedó tan conforme con la cirugía y tiene un grado, todavía quedó zonas localizadas de adiposidad, de grasita? ¿A los cuántos meses yo le puedo volver a aplicar un quemador? Genial. En ese caso, hay que ver la zona donde se tiene que aplicar, y de ahí le puedes aplicar sin ningún problema, sin ningún problema. A partir del tercer mes lo puedes realizar con toda la seguridad del mundo, ¿ya? Eso, ese es A el partir del punto. tercer mes. Pero ahora, si es una paciente que ha presentado alguna complicación en el posoperatorio, algún absceso, algún seroma, ¿no? En ese caso yo te recomiendo que una vez que esté resuelto todo ello, esperes unos 3 meses, ¿ya? Esperes unos 3 meses, porque estas pacientes, luego del procedimiento quirúrgico, obviamente tienen que hacer todas sus sesiones de drenaje, tienen que terminar todo ello, y eso toma un tiempito, ¿no? En que se recuperen bastante bien. Unos 3 meses lo puedes realizar de forma adecuada, mínimo 2 meses y medio, ¿no? Para que lo puedas realizar bien. Obviamente, en una zona bien específica,
que ya no tenga ningún problema, ya que el quemador como tal no le va a originar ningún cuadro, ningún problema, ojo, ningún problema, ¿no? Tú le aplicas en una zona delimitada específica, ahí inyectas el producto, obviamente, asepsia, antisepsia adecuada, todo bien, todo en orden, y el producto va a actuar únicamente ahí. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? Mínimo 2 meses y medio es lo que yo esperaría, porque la paciente va a estar con todas sus sesiones de, de drenaje y todo ello, ¿no? Entonces, por ese motivo es la espera. Ya, doctor, gracias. No hay nada, Juanita. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, nos vamos al siguiente punto. Siguiente diapositiva. El tejido adiposo, ¿no? Que es justamente lo que queremos en este punto eliminar. El tejido adiposo, comúnmente conocido como grasa, tiene múltiples funciones cruciales para el cuerpo. Principalmente, ¿cuál es la función? Bueno, almacena energía en forma de triglicéridos y la libera cuando el cuerpo la necesita, ¿no? Es una fuente importante de reserva, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Que hacen un ayuno, la grasa en realidad les va a servir bastante para que el paciente tenga ese soporte calórico, ¿no? Se ha visto en pacientes, por ejemplo, que pasan un tiempo sin ingesta, ¿no? De alimentos, lo que los mantiene en ese estado aún activo, ¿no? Es justamente esas reservas energéticas, ese tejido adiposo, esa grasita, ¿no? Así es que las personas que tienen esas grasitas en un estado donde, pucha, no haya comida y tengan que estar un tiempo, no sé, encerrados por algún asunto X de emergencia, bueno, van a poder sobrevivir un poquito más, ¿no? Entonces, en ese punto, la grasita nos sirve como una reserva, ¿ya? Una reserva energética. Además de eso, va a proporcionar aislamiento térmico, ¿no? Un poquito de calor, protege los órganos internos también y actúa como un órgano endocrino que secreta hormonas y otras moléculas que regulan el metabolismo, el apetito y la inflamación, ¿no? Esto también es bastante importante, ¿no? Nosotros sabemos que la obesidad como tal es un estado inflamatorio crónico, ¿no? ¿Se acuerdan en pandemia cuando uno hablaba de obesidad, pucha, que hablaba de muchas complicaciones, y no solamente por la obesidad como tal, el sobrepeso, sino por lo que eso representa realmente en el cuerpo, ¿no? Que es un estado inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, eso es bastante importante también de entenderlo. Bueno, el apetito por la leptina, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Funciones principales del tejido adiposo. Dice aquí, almacena almacenamiento y liberación de energía, una de la función principal. El tejido adiposo blanco almacena el exceso de energía en forma de triglicéridos. Bueno, primero, entender que tenemos dos tipos de tejido adiposo, como les mencioné hace un momentito. El tejido adiposo, el blanco, y el tejido adiposo pardo. Esto lo llevamos en histología, ¿no? Casi al inicio de la carrera. Entonces, tenemos el tejido adiposo blanco, que vamos a hablar ahora sobre ese tipo de tejido. Almacenamiento y liberación de energía. Va a almacenar la energía en forma de triglicéridos, ya el tejido adiposo blanco. Y cuando el cuerpo necesita energía, va a liberar estos triglicéridos en forma de ácidos grasos y glicerol que pueden ser utilizados por las células. También va a dar un aislamiento térmico. Va a ayudar a mantener la temperatura corporal, especialmente en ambientes fríos. Y bueno, la que es el tejido adiposo marrón es menos abundante y es importante para la producción de calor también. Y también va a dar el tejido adiposo blanco, va a actuar como amortiguador, va a proteger los órganos de múltiples golpes, ¿no? Lesiones que se podría tener. El tejido adiposo va a agarrar y va a generar ese punto de protección. Tenemos una función también endocrina como tal, del tejido adiposo en general. El tejido adiposo secreta diversas hormonas y moléculas como la leptina, adiponectina y citocinas proinflamatorias, ¿no? Aquí lo que se mencionó hace un momento, bueno, el estado de obesidad es un estado proinflamatorio, ¿no? Es un estado inflamatorio crónico. Que regulan, dice aquí, el metabolismo energético, el apetito, la sensibilidad a la insulina y la inflamación. Entonces, ahí tenemos esos puntos donde, bueno, las personas obesas, más que un punto solamente estético,
también hablamos en un punto de salud, ¿no? Importante que se puedan empezar a cuidar, ¿no? Esto siempre es bueno decirle a los pacientes. ¿Por qué? Porque luego del tratamiento, luego de la aplicación, el paciente tiene que cuidarse, ¿no? Y a veces la única manera de que el paciente se cuide es decirle algunos puntos que les puede impactar, ¿no? Mira, la obesidad es tal cosa, ¿no? Y el paciente lo toma en cuenta y al tomarlo en cuenta sigue las indicaciones al pie de la letra. Entonces, siempre eso, si queremos que el tratamiento tenga éxito, es necesario a veces un poquito, van a disculpar, pero asustarle al paciente. No, aparte que le decimos la verdad, o sea, le estamos comentando la verdad en pos de su salud, ¿no? En beneficio de su salud. Pero sí, esto es un estado inflamatorio crónico, ¿no? Donde el paciente, si no se cuida, bueno, puede ser propenso a también varias enfermedades, desde una diabetes tipo 2, etcétera, 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 ¿no? Tenemos también una apnea obstructiva del sueño, que normalmente las personas obesas tienen ese problemita, ¿no? Y bueno, otro tipo de enfermedades también, dependiendo los hábitos también que tenga un paciente con obesidad. Luego de eso, regulación del apetito. Dice aquí, la leptina que está la leptina producida por el tejido adiposo, ayuda a regular el apetito y la sensación de saciedad, contribuyendo a la homeostasis energética. Y también influencia en la sensibilidad de la insulina. El tejido adiposo puede influir en la sensibilidad a la insulina, la capacidad del cuerpo para utilizar la glucosa, lo que afecta el metabolismo de los azúcares. También, ¿no? Han visto que los pacientes, ¿no? Los más gorditos, bueno, el páncreas, pucha, que trabaja todo el tiempo, las células beta están ahí generando insulina para que de alguna manera todo se almacene de forma adecuada. El paciente come que come y el páncreas también toda la vida no rinde de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que el paciente desarrolla, ¿no? Una diabetes mellitus tipo 2 o empieza primero con una prediabetes, ¿no? Una alteración fuera de rango, pero aún no propiamente dicha, como una alteración de la glicemia, ¿no? Entonces, y ahí el paciente ya está en alerta. Entonces, siempre, ¿no? Más que un punto también netamente estético, también es bueno informarle eso al paciente, ¿no? Con respecto a los peligros que tiene mantener un cuadro de obesidad, ¿no? Obesidad. Y aquellas personas, obviamente, que ya se cuidan, que vienen con algún rollito de más, ¿no? Pequeño, porque hay pacientes que vienen que son, en realidad sí son gorditas, ¿no? Gorditos, y hay otros que sí solo vienen por pequeños detalles, ¿no? Estamos hablando en cuestión de los que son gorditos, ¿no? Ellos sí requieren un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces siempre es bueno agarrar y pues comentarle eso a los pacientes para cuidarlos un poquito más. El tejido adiposo, dice, existen principalmente dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, como vimos, es unilocular, y el tejido adiposo marrón multilocular. El tejido adiposo blanco es el más común y almacena energía en forma de triglicéridos, mientras que el tejido adiposo marrón ayuda a generar calor, ¿no? Pero también el tejido blanco ayuda a generar calor por si acaso, ¿no? No es que sea específico de cada uno, ¿no? No es así en este punto. El tejido adiposo blanco, la función, almacena energía en forma de triglicéridos, actúa también como aislante térmico y amortiguador. La ubicación se encuentra en diversas áreas del cuerpo, incluyendo la capa subcutánea, alrededor de órganos también internos y en zonas perivasculares. ¿Qué características tiene? Los adipocitos, perdón, son células grandes con una sola gota de grasa que ocupa la mayor parte del volumen celular, ¿no? Entonces lo encontramos en el tejido, en la capa subcutánea como tal, ¿no? Es donde normalmente nosotros agarramos, hacemos la aplicación y pues el tejido adiposo va disminuyendo en volumen. Ahora, otra característica del tejido adiposo blanco es que es el tipo de tejido que más fácilmente se oxida, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a realizar actividad física, notamos disminución un poco en la grasa, empezamos a bajar de peso, a la vez que hacemos una recomposición corporal, es decir, intentamos quemar grasa y a la vez ganar un poco de músculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tejido o el tipo de grasa más rápido que se empieza a perder y a notar, ¿no? La pérdida de esta grasa es el tejido adiposo blanco, ¿no? Es el que es un poquito más fácil de oxidar.
mientras que el pardo es más difícil. Se libera luego de 30 minutos de hacer actividad física, ¿no? Incluso necesitamos de activación hormonal para que eso se libere, ¿no? Por eso es que las lonjitas, ¿no? Las lonjitas en el abdomen, bueno, ahí es donde hay un poco más de dificultad, ¿no? Para agarrar y para eliminarlo, ¿no? Entonces, por ese motivo, pero de que se puede eliminar, claro, se va a poder eliminar. Entonces, el tejido adiposo blanco, vimos la función, la ubicación, la característica y también que es la más fácil en poderse oxidar. Ahora, el tejido adiposo marrón, la función, bueno, genera calor, la ubicación se encuentra más que todo en recién nacidos y en menor medida también en adultos. También nosotros lo tenemos en áreas como la región interescapular, perirrenal, axilar y paravertebral. Son zonas que, bueno, el paciente no les va a decir, bueno, doctor, yo tengo en mi axila grasa, ¿no? Normalmente no, hay pacientes que no generan ese acúmulo de grasa, es rarísimo. Hablamos de obesidad mórbida, ¿no? Y normalmente va a ser el peso del tejido adiposo blanco quien va estar en esa zona, ¿no? El tejido adiposo marrón. Entonces nosotros más que todo lo que tenemos que enfocarnos es que la disminución que nosotros vamos a generar en volumen de tejido graso va a ser el tejido adiposo blanco, ¿no? Y bueno, que la zona más difícil a nivel para quemar es la zona abdominal, justamente en la circunferencia, en la cintura, ¿ya? Es la zona justamente que protruye las lonjitas, ¿no? Y que esa zona, en realidad, si un paciente decide disminuir de peso, hacer dieta, hacer actividad física, bueno, con actividad física, después de 30 minutos de actividad física, ¿no? Que sea un poquito también exigente esa actividad física para poder eliminar esas partes de las lonjitas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el tejido adiposo marrón? Los adipocitos son células más pequeñas con múltiples gotas de grasa y muchas mitocondrias, ¿no? Tienen una muy buena reserva también en ese aspecto, pero el que más tenemos en el cuerpo, en un 85-90%, es el tejido adiposo blanco. Y acá tenemos una diferencia, ¿no? A nivel microscópico del tejido adiposo blanco, vemos ahí justamente por qué motivo se le dice blanco, ¿no? Y pardo también, ¿no? Vemos ahí que la célula es más grande, es como una gotita de grasa, como tal, que tiene como compuestos más que todos los triglicéridos, ¿no? Tienen una función importante en reserva energética y bueno, están distribuidos en mayor medida y mayor proporción que el tejido adiposo pardo, ¿no? Que normalmente lo encontramos más que todo en recién nacidos, pero también los adultos lo tenemos en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Es más, en cuestión de cantidad y lugares, pues es más limitado la distribución del tejido adiposo pardo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta con respecto a las características del tejido adiposo? Doctor Jaciel, yo quisiera hacer una consulta. Justo hablando de los tejidos, en una primera sesión me tocó una paciente que es delgada, pero hay zona justo en la parte del ingle que es una adiposidad bien compacta, a pesar que ella es delgada, bien Ya. compacta. Ujú. Entonces, yo quisiera que usted me recomiende cuál sería el primer procedimiento o que me corrija. ¿Podría primero trabajar con drenar con una alcachofa y de ahí posteriormente ya poner una fosfatilina o ponerle una enzima? A ver, Genial. aquí Ujú. Juanita, ¿en qué zona me estabas diciendo así específicamente? en el abdomen, Abdomen, abdomen bajo, ¿verdad? el ingle, en la parte de ingle, esa zona ahí es delgada, pero ahí es una Ajá. grasita compacta Ya. que ha intentado muchas veces, me dice: "Juanita, no sé", y tiene una buena figura, pero esa parte es bien compacta, esa grasita. Entonces, yo, ¿no? Viéndole dije: "De frente no le voy a poner un quemador". Entonces, yo dije: "No, mejor le voy a poner una alcachofa como para que vaya drenando, ¿no? Más que todo soltando esa grasa compacta, que suelte". ¿O estoy mal? Corríjame, doctor Jaciel. Genial. En ese punto, Juanita, es muy buena opción iniciar con alcachofa. Ya es muy buena opción. Pero ahí yo le agregaría un quemadorcito más, ¿no? Yo le agregaría, dependiendo, ¿no? Es cuestión de ver a la paciente. Yo me imagino a tu paciente y que tiene una grasita justo en esa zona que me indicas. Yo le pondría su alcachofa, sí, es excelente, y le pondría una L-carnitina, ¿no? Para que la alcachofa ayude un poquito a drenar y la L-carnitina un poquito a disminuir el tamaño de la célula grasa, ¿no? Entonces, de esa manera, disminuimos y drenamos, ¿no? Y de ahí hay que ver si es poco lo que tiene la paciente, quizás con 5 o 6 sesiones basten,
¿no? Y con eso más que suficiente. Ahora, si vemos que la paciente no está respondiendo a eso, bueno, hay Ujú. varios quemadores que podemos usar, ¿no? Fosfatidilcolina, no tenemos otros quemadores también que le puede ayudar a la paciente, ¿no? Normalmente yo empiezo con 2 o 3, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces al paciente le sale casi lo mismo y también en cuestión de costos le sale casi lo mismo y podemos tener más provecho, ¿no? Entonces, por ahí puedes usar alguna fórmula que ya tenga 2 o 3 compuestos para que tengamos un resultado un poco más satisfactorio para el paciente, porque tú sabes, a veces los pacientes se dicen, ya llevo 5 sesiones, no entienden el procedimiento a veces, qué es lo que intentamos hacer, ¿no? Y también ellos exigen un resultado, ¿no? Entonces yo, Juanita, sí usaría el cachofa, pero le aumentaría un quemadorcito más, como una L-carnitina, para empezar Ya. si es poquito, ¿no? Por ahí con eso ya funciona también, más que suficiente. Podría poner carnitina, por ejemplo, en una jeringa de 5 ml, ¿Ya? 3 ml de carnitina y 2 ml de fosfa, ¿está bien? En Sí, comienzo. también, claro, sí, dependiendo la concentración que tenga tu L-carnitina. Por ejemplo, porque hay diferentes concentraciones. Tenemos L-carnitina de 20, tenemos L-carnitina de 10. Entonces, normalmente cuando es más purito, incluso lo puedes diluir un poquito más con solución fisiológica, ¿no? Entonces, pero si es de 10 lo puedes aplicar purito. Y tranquilamente lo estás combinando ¿con cuál me dijiste, Juanita? ¿Fosfatidilcolina? Sí, con una fosfa y primero le Ya. pondría 3 ml de carnitina y 2 ml de fosfatina. ¿Qué marca Perfecto. Uf, usted me recomienda? buenísimo. ¿Qué marca usted me recomendaría? Hablo de la Toscani, ¿es una de las buenas? Sí, sí, Juanita, es una de las buenas. Es buena nomás porque, bueno, no es tan carita, ya no es tan carita, para serte honesto, porque, por ejemplo, los de Uralab sí son más caritos, ¿no? Son más caritos, créeme, creo que 2 o 3 veces más, pero el compuesto es el mismo. Yo he leído los compuestos son lo mismo. Entonces, los de Toscani tienen todos los compuestos, en realidad, pues que van a lo mismo que Oralaps y te van a funcionar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, uso de Ciencefar, pero si tú buscas la fosfatidilcolina, la alcachofa de forma aislada, los de Toscani lo tienen, ¿no? De forma aislada y también lo tienen ya de forma combinada. Porque normalmente uno usa la L-carnitina, tu fosfatidilcolina, o tu alcachofa, o tu cafeína, ¿no? O quieres un poquito acelerar, por ejemplo, yo a veces uso hasta hialuronidasa, ¿no? Para que Ujú. drene un poco más rápido. Dependiendo, yo a veces se evalúa, ¿no? El paciente, la necesidad que tiene. Pero sí, la de Toscani es una muy buena opción, Juanita. Y también para la celulitis, uff, muy buena opción porque ellos combinan bastante bien los componentes que tienen y que te dan un resultado bastante adecuado. Otra pregunta antes de cambiarte. Doctor, ¿cuánto es lo máximo que el cuerpo puede recibir, en este caso de los activos? Por ejemplo, si mi paciente viene en la sesión de abdomen, brazo, espalda, cadera, ¿cuánto es lo máximo para una persona que pese, pongámoslos, ¿no? 70 kilos. Genial. Bueno, en ese punto va a haber bastante, bastante, bastante lo que le tengas las zonas que quieras trabajar y la cantidad de grasita que tenga en cierta zona, ¿no? Entonces, dependiendo eso, estos productos que tú le pongas a tu paciente no le va a generar ningún daño al paciente. Son productos homeopáticos que lo ponemos a nivel de la grasita. Entonces, por ejemplo, yo a veces he usado unos 30, 40 ml, ¿no? Sin ningún problema, o sea, no hay ningún problema en ese punto, ¿no? Obviamente poniéndolo en el tejido adiposo. Lo pones a nivel muscular, bueno, ahí podría haber alguna ligera inflamación, dolor, impotencia funcional, ¿no? Dependiendo del producto que usemos. Pero poniéndolo en grasita, puedes usar. No, no hay ningún problema en ese aspecto, Juanita. Puedes usar Ese sin ningún problema. Eh, es dime, mi temor. Juanita. Sí, a veces nosotros como profesionales, los pacientes te exigen, no, no ponme aquí, ponme acá, pero yo sé que hay un parámetro en la cual no podemos tampoco excedernos. Y doctor, ¿qué hay de Así es. cierto después del tratamiento ponerse una faja? ¿Es recomendable? ¿No?
Genial. Esa pregunta, Juanita, es bastante buena. ¿Sabes por qué? Porque muchos pacientes preguntan, ¿no? Igual cuando se ponen quemadores para la papada, para el marcaje mandibular, ¿no? Ya sea con quemadores o encima, los pacientes preguntan, y doctor, ¿me tengo que poner mi faja? ¿Me va a ayudar? ¿No? O los que van al gimnasio y quieren la cinturita, ¿me pongo mi faja? ¿Cómo es? Bueno, yo siempre les digo una cosita. Eso de la faja para el momento, bonito, ¿no? Para el momento. Te sacas la faja, se sale toda la lonja, ¿no? Entonces, si realmente ayuda la faja en un punto estético mientras que lo tengas puesto, sí, en ese punto sí. Pero luego el punto de lo que es la quema de grasa, la oxidación de grasa, de lo que es la contracción muscular o que se mantenga el músculo y el cuerpo en esa forma, depende de la tonificación muscular. Eso no depende, la faja no te va a dejar el músculo más fuerte, no te estimula el músculo, te moldea la figura mientras que tengas la faja puesta. Pero quieres mantener esa figura que la faja te dice, disminuye el porcentaje de grasa y tonifica el músculo de esa zona. Normalmente cuando nos referimos a la parte abdominal, hablamos del core abdominal, ¿no? Que es el recto abdominal, tenemos el transverso, superficial profundo, los oblicuos. Tenemos músculos que podemos ejercitar para tonificar, no solamente hipertrofiar, ojo, porque es diferente únicamente la tonificación al fortalecimiento como tal, a la hipertrofia, ¿no? Entonces, solo ejercicios que ayuden a tonificar ese punto son más que suficientes para mantener esa figura. Ahora, de que le va a servir al paciente la aplicación o el uso de fajas luego del quemador, yo personalmente les digo lo siguiente. Mira, yo les explico, mira, si a ti te hace sentir mejor usar la faja, úsala, pero la vas a usar de aquí a un día, ya a un día. ¿Por qué? Porque la faja en sí no reporta un beneficio en aplicación del quemador, no reporta. Pero a veces hay pacientes, ¿no? Yo les explico todo y le digo, si deseas usarlo, pues yo, doctor, siento que me hace bien. Si sientes eso, úsalo. No es que esté malo, no es que sea malo. Si te hace sentir bien usarlo y sientes que tienes algún progreso aparte de la aplicación, úsalo. Pero de ahí de que realmente sirva, no. Eso es, no, realmente no sirve, ¿no? No, yo no lo recomiendo, pero si el paciente desea usarlo, puede usarlo. Hay pacientes que de verdad, Juanita, yo les explico todo y me dicen, doctor, yo me siento feliz usándolo, me hace sentir que trabajo más. Yo le digo, perfecto, síguelo usando porque si te hace sentir eso así, más bien mejor, porque a veces el paciente en ese aspecto, el compromiso que tiene con lucir mejor o disminuir la grasa, se acentúa, se fortalece. Entonces, por ese motivo nomás yo lo recomiendo, porque luego no. Es la última pregunta, doctor Jaciel. Sí, Juanita, ¿Qué, pregunta. qué hay de cierto si yo le aplicara, por ejemplo, a mi paciente en este instante y ella es deportista, puede hacer ejercicio el mismo día? Genial. En ese punto, Juanita, yo lo que les recomiendo a las pacientes, ¿no? O pacientes que vienen y se aplican su quemador, yo siempre le digo, mira, en la mañana ve a hacer tu actividad física y después de tu actividad física ya vienes y te aplicas el quemador. ¿Por qué? En todo lugar donde nosotros realicemos una punción, en todo lugar, ¿no? Ya sea en el rostro, ya sea en el abdomen, en las piernas, espalda alta o baja, ¿no? Dependiendo en los brazos, dependiendo la zona, en todas las zonas, mejor dicho, vamos a hacer punciones. Entonces, todo lugar de punción en el cual algún agente contaminado se acerque, pues es un lugar posible de infección. Entonces, si el paciente se aplica por la mañana, no puede durante todo el día hacer actividad física, no puede ir a piscinas y playa. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar en lo máximo que el paciente tenga una contaminación, no tengo una coinfección en esas zonas. Tengo una infección bacteriana, perdón, sería el término, porque no tiene ninguna infección el paciente. Entonces, tiene una infección bacteriana. eh, en caso de que el paciente vemos esa posibilidad, tenemos que descartar que el paciente se exponga a esa posibilidad en realidad, ¿no? Porque tenemos ya una punción como tal. Entonces le recomendamos al paciente, no puedes hacer actividad física,
Si es en el rostro, no puedes usar maquillaje, no puedes ir a piscinas, a playa, ¿no? Pescado, mariscos, chanchos, comidas proinflamatorias, las evitamos. No puedes exponerte al sol, porque cada lugar de punción es un lugar donde si el sol estimula, puede generar un poco de manchas. Entonces, eso siempre hay que decirle. Para todo lo que es punciones, tenemos las mismas indicaciones post aplicación. Sí, Juanita. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, gracias, doctor Jaciel, gracias. Súper, Juanita. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Doctor, ¿y es muy necesario hacer algún tipo de testeado para el producto? Me refiero a indicación, por ejemplo, de esos productos como para ver si es que es alérgico a algún paciente o no hay ningún problema. Genial. Buena, doctora Marcela. En ese punto, estos productos se ha visto en estudios de que, por ejemplo, de unas 30 millones de personas, una persona puede ser alérgica a este producto. O sea, si uno se da cuenta en términos de posibilidad, realmente, pucha, que es, si te ocurre, es como ver algo bien raro en medicina, ¿no? Bien raro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos hacer algún test? Por supuesto, lo podemos realizar, ¿no? A nivel abdominal o sencillamente preguntar al paciente si ya se aplicó antes. No, si ya se aplicó antes, ya sabemos que tenemos luz verde para la aplicación sin ningún problema. Pero si es la primera vez que se va a aplicar, ¿no? Podemos hacer algún testeo, preguntarle si tiene algún cuadro alérgico, algunas sustancias, ¿no? Y según eso, vamos testeando, hacemos una aplicación pequeña y vemos si hay alguna reacción, ¿no? Como tal. ¿No? Si tenemos un poco de eritema, un poquito de edema, se forma alguna ronchita por ahí, ¿no? O hay algún episodio álgico local, bueno, en ese punto ya tendríamos que agarrar y pues no aplicar toda la sustancia. Es rarísimo que ocurra, sí, es bien raro. Personalmente hasta ahora no me ocurre, solo lo he leído en libros, hay cosas que solo lees en libros, pero sí, ¿no? Es algo que sí podemos tomar en cuenta, doctora Marcela, ¿no? Sí podemos hacer un testeo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Las indicaciones, ¿no? Y ahí ya vamos como que un poco empezando con esto de las indicaciones. Al paciente tenemos que decirle, pues, qué es lo que tiene que agarrar y hacer, ¿no? Porque algunos pacientes sabemos que son un poquito rebeldes, ¿no? Que les gusta a veces o se olvidan también, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las indicaciones importantes siempre para tomar en cuenta, ¿no? En algunos pacientes, esto siempre hay que tomarlo en cuenta porque a veces algunos no van a ver algún resultado, ¿no? Te dicen, doctor, yo no veo un resultado. ¿Qué está pasando? No, no está funcionando el producto es malo, estoy pagando en vano. Bueno, siempre hay que tener esto en cuenta. Las indicaciones importantes para el tratamiento de mesoterapia lipolítica. Primero, para reducir la grasa corporal, se recomienda realizar ejercicios aeróbicos continuos durante 30 a 60 minutos entre 3 a 5 días a la semana. ¿Qué significa esto? Que el paciente, aunque haya realizado la aplicación, tiene que hacer actividad física. Eso se tiene que acompañar sí o sí. Ahora, si el paciente no realiza actividad física, pero mantiene la ingesta en cuestión de kilocalorías lo mantiene dentro de los requerimientos basales sin aumentar la ingesta calórica, va a disminuir la zona localizada. Ya, esto es bastante importante indicarle al paciente. Si comes de más, el tratamiento no va a hacer efecto. Si te mantienes comiendo lo de siempre según tus requerimientos basales metabólicos, bacán. Si consumes lo normal y haces actividad física más quemadores, disminuye más aún, ¿ya? Pero siempre hay que recomendar al paciente que haga ejercicios, actividad física, o que camine 30, 60 minutos de caminata, ¿no? Unos 10.000 pasos al día, ¿no? Que realice eso, y con eso vamos a garantizar también una oxidación grasa sin una pérdida muscular, ¿no? Entonces siempre hay que indicarle al paciente que realice su actividad física a pesar de que esté con el tratamiento de los quemadores. Luego dice, es importante mantener una dieta saludable para complementar los beneficios del ejercicio en la quema de grasa. Entonces, ahí también, actividad física y dieta.
Ya tenemos 2 puntos que tenemos que agarrar y ver, ¿sí? Porque lo que es ingesta calórica es lo que nosotros comemos, ¿no? Si el paciente hace su tratamiento de quemador, pero se mantiene en un superávit calórico, es decir, se viene a aplicar su quemador, se aplica 3 frascos, 30 ml de quemadores, ¿no? Dice, doctor, yo esta vez yo estoy comprometido, que quiero agarrar y quemar todo este mondongo, ya estoy harto, ya, bacán. Uno le aplica, le dice, felicidades, bien, vamos a aplicar. Sale y en la noche pues se va a comer su salchipapa, su Coca-Cola, ¿no? Y su pizza, ¿no? A veces a algunos les gusta así, son bien compulsivos, que les encanta comer de esa manera. Entonces, pues ahí lo mismo que nada, ¿no? O sea, intentamos disminuir algo, pero el paciente lo aumenta hasta el doble o triple incluso. Entonces, siempre hay que recomendarle al paciente que también la dieta es importante, mantener una dieta adecuada. Luego, la combinación, dice, de ejercicios aeróbicos y de fuerza también es muy efectiva para quemar grasa y mejorar la composición corporal. Entonces, también le podemos decir al paciente, ¿no? No solamente ejercicios aeróbicos, sino también de fuerza, ¿no? Es algo que podemos agarrar e indicarle a los pacientes para que el tratamiento sea exitoso, porque al final eso es lo que también a nosotros nos interesa, que el tratamiento en el paciente sea exitoso. Entonces, esas son las indicaciones que hay que darle a los pacientes antes de que empiecen a aplicarse los quemadores, ¿no? Yo siempre les digo eso a los pacientes y me dicen, uy, doctor, pero a mí me gusta comer bueno. Si a ti te gusta comer y no planeas dejar de comer, en realidad los quemadores no te van a hacer casi que nada, ¿no? ¿Por qué? Yo prefiero ser honesto, ser sincero, porque después pasan las sesiones y el paciente no ve ningún resultado. Entonces, ahí quien cometió un error, pues prácticamente también he sido yo. ¿Por qué? Porque no le informé al paciente, que ya tendría desde un inicio tener ese compromiso de tener que restringir su ingesta calórica, de comer de más. Entonces, siempre hay que indicarle esto al paciente. La actividad física no tiene que ser la de un militar, ¿no? Como les comentaba hace un momento, suficiente si camina unos 30, unos 60 minutitos al día, sale al parque, camina, eso va a ser una diferencia enorme, enorme para empezar. Si da un trote suave 30 minutos al día, eso es una diferencia gigante, ¿no? A eso le agregamos una dieta adecuada y a eso el uso de quemadores, vamos a tener un resultado muy positivo. Entonces, eso siempre son las indicaciones que pasa el paciente en consulta para la aplicación de quemadores. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Muy bien, vamos para acá. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios vamos a agarrar y obtener en este caso para lo que es el uso de los quemadores, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en ese punto, primero, la eliminación de grasa localizada, ¿no? Esos son un beneficio que, bueno, lo vamos a obtener, es visible el resultado, ¿no? Entonces, porque la mesoterapia lipolítica va a ayudar a disolver, eliminar la grasita en las zonas, pues, donde tenga el paciente que trabajar, en las zonas acumuladas de grasa. Entonces, ¿cuáles son las zonas que típicamente vienen? En abdomen, caderas, brazos, ¿no? A veces tienen como esa ala de murciélago, ¿no? Que se les cuelga, está flácido, ¿no? Por eso también se le recomienda al paciente la actividad física, porque no solamente es un punto de grasa, también es un punto de tonicidad muscular, ¿no? Entonces, para que sea un tratamiento integral, hay que recomendar al paciente que también por su parte haga ciertas actividades físicas que le ayuden a mejorar el resultado, ¿no? Eso es también bastante importante, es un trabajo de a dos. Entonces, primero, beneficio, eliminación de grasa localizada. Donde nosotros apliquemos el quemador, ahí es donde vamos a obtener el beneficio, dependiendo qué quemadores usar, ¿no? Como estuvimos conversando con Juanita en la pregunta que ella nos dio, un quemador bien recomendado, L-carnitina con fosfatidilcolina, olvídense, es muy bueno. Si a eso le combinan alcachofa más, puff, buenísimo. Los resultados son muy buenos, ¿no? Entonces, pero eso depende, la cantidad depende del paciente también, ¿no? No es que para todos le vamos a poner lo mismo, porque algunos puede ser mucho, en otros puede ser poco, dependiendo del paciente, ojo,
¿ya? Pero sí, en cuestión de quemadores, los mencionados son muy buenos, ¿no? A eso le agregamos un poco de cafeína, ¿no? Le agregamos algún otro compuesto más que más adelante vamos a ver, pues vamos a tener un resultado mucho mejor. Otro punto, mejora de la circulación también, ¿no? Más que todo a nivel linfático, ¿no? Al estimular, dice aquí, la circulación sanguínea y linfática, este tratamiento favorece la eliminación de toxinas y la oxigenación de los tejidos, reduciendo la retención de líquidos, ¿no? Un componente bastante bueno para retención, para reducir la retención de líquidos, la alcachofa, aparte de que va a disminuir un poquito el volumen por el drenaje, también no solamente va a drenar lo que es líquido, sino también la oxidación grasa, ¿no? Que va a haber en ese punto. ¿Sí? Entonces es bastante bueno porque así compasamos, es por ejemplo, ¿no? Que eso vamos a ver en la mesoterapia lipolítica 2, vemos ahí lo que es las enzimas. Las enzimas, ¿qué funciones tienen a modo de introducción en ese punto, ya que estamos tocando el punto de disminuir la retención de líquidos? ¿Qué es lo que tiene ahí? Bueno, la lipasa, la colagenasa, la hialuronidasa. Y aluronidasa, ¿en qué ayuda? Pues disminuye lo que es, reduce la retención de líquidos. La colagenasa, ¿qué es lo que hace? Bueno, quebrar los puentes de colágeno, los puentes fibróticos y también ayuda a tensar la piel. Y la lipasa justamente destruye o elimina el tejido graso como tal, ¿no? Eso es lo que hace la lipasa, esa es la función de cada enzima. Entonces, cuando nosotros usamos las tres enzimas, nos damos cuenta que por un lado disminuimos el tamaño o volumen de la célula grasa, por otro lado tensamos un poco más la piel y por otro lado drenamos, ¿no? Por eso es que las enzimas recombinantes, ya sean de primera o segunda generación, funcionan. ¿Sí? Pero recuerden las indicaciones importantes, no es que funcionen de forma mágica, el paciente puede comer su choripán y pan con chicharrón el mismo día sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí siempre hay que indicar al paciente de que tiene pues que tener consideración con respecto a la actividad física y también a la dieta que lleve, ¿ya? Eso es bastante importante. Luego la reducción de celulitis, como mencionamos, bueno, hay hoy por hoy hay quemadores que vienen con diversos compuestos, vienen con oligoelementos, vienen con minerales, que ayudan también a que la piel tenga un aspecto más rejuvenecida, que no tenga esa irregularidad, que esa lipodistrofia, aunque sea leve, se quite de ahí, disminuya o se quite completamente. Entonces también podemos reducir la celulitis de esa manera. Mayor firmeza en la piel. También, el tratamiento va a ayudar a fortalecer el tejido conectivo y a mejorar la elasticidad de la piel, lo que contribuye a un aspecto más firme y tonificado. Y la reducción de la flacidez, ¿no? También va a ayudar a reducir la flacidez, pero en este caso, si nosotros nos ponemos a pensar, reducimos el tamaño de la célula grasa, que esto ocupa un espacio, ¿qué es lo que pasa? Vamos a generar flacidez, ¿no? Yo siempre les comento a los pacientes, por ejemplo, si yo agarro y tengo que tratar la papada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, si yo agarro e intento tratar la papada y tengo un volumen, o quiero generar un marcaje mandibular, tengo un volumen, quiero trabajar el jowl, tengo un volumen. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? ¿Qué pasa en ese punto? Tenemos un volumen extra que el paciente tiene en esas zonas y nosotros al momento de quemarlo, de quemar esa grasa, de usar mesoterapia lipolítica, vamos a disminuir ese volumen. Entonces va a quedar una flacidez. ¿Qué hacemos con esa flacidez? Pues ahí es donde entra el silicio orgánico, ahí es donde entra el polinucleótido, ahí es donde entra el DMA, ¿no? Que es mesoterapia para tensar esa parte de la piel, ¿no? Entonces, y también, como les comenté a un inicio, hay pues mesoterapia lipolítica que viene también con productos tensores, ¿no? Antes todo era separado, ahora ya todo se combina, ¿no? Se combina porque, bueno, es muy raro, realmente bien raro que haya algún paciente con una reacción alérgica a estos compuestos, entonces las empresas grandes pues las combinan, ¿no? Y se realiza una aplicación segura, casi que segura, no al 100%. ¿No? Pero sí puede ocurrir algún cuadro, aunque rarísimo de ocurrir, pero puede ocurrir algún cuadro de una reacción como tal, ¿no? Pero ya vemos que sí hay mesoterapia que te va a ayudar con la flacidez directamente, que te va a ayudar con la celulitis, ¿no? Que elimina la grasa localizada, mejora la circulación y da firmeza en la piel también. Entonces, para mayor firmeza en la piel,
no solamente sería el silicio o el DMAE, sino podemos usar también con polinucleótidos. Entonces ahí ya tenemos una combinación que sea pues bastante sinérgica y que no va a agarrar y un componente no va a desequilibrar a otro. El efecto es sumatorio, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Muy bien, entonces seguimos con los beneficios. Mejora el tono general de la piel y vemos resultados visibles y duraderos. ¿Cuándo podemos ver resultados visibles y duraderos? Bueno, cuando el paciente no coma mucho pan con chicharrón. Ya, esa es la verdad, porque si el paciente se realiza su mesoterapia, ya se pone sus enzimas PB Serum, ya vámonos a lo más caro. Se pone sus enzimas PB Serum, que eso le va a costar, el original le va a costar unos, yo lo coloco, si lo conozco a la persona, unos 1.000 soles, PB Serum, ¿ya? ¿Cuánto tiempo me va a durar, doctor? Y yo les digo, bueno, pues si tú comes tu pan con chicharrón 3 veces al día, no te va a durar mucho, ¿no? Entonces, el paciente en casa realiza la otra parte del trabajo. Si el paciente se cuida, eso le dure lo que se cuida el paciente. Es como las pacientes que se hacen su lipo. Se hacen la lipo, están regias. ¿Cuánto me va a durar? Dependiendo, pues, cuántos choripanes te comas, ¿no? Cuántas pizzas, cuántas hamburguesas, dependiendo de tu ingesta calórica. Si tú mantienes tu ingesta calórica adecuada, en niveles adecuados, sin que te emociones mucho y comas de más, el resultado se mantiene por años, ¿no? Entonces, en ese punto, eh, podemos agarrar e indicarle eso al paciente con veracidad. Pero si el paciente pues no se cuida, bueno, ¿no? Quizá lo mucho pues le dure un mes, ¿no? Exagerando un mes, ¿no? Entonces eso siempre hay que agarrar e indicar al paciente porque no vaya a ser que piense que ya esa grasita desapareció y nunca más va a volver, ¿no? Entonces eso hay que indicarle siempre, hay que educar a nuestros pacientes. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Muy bien, entonces vamos a seguir. Tenemos aquí ahora sí el punto de los quemadores, ¿no? Hay algunos quemadores que son más conocidos en el mercado, ¿ya? Hay algunos quemadores que vamos a encontrar con mayor facilidad o directo en varios compuestos, ¿no? Uno pregunta, por ejemplo, en una empresa le va a encontrar con estos compuestos, en otra empresa lo mismo, porque estos son los quemadores más típicos del mercado y los que realmente tienen efecto, ¿no? Por ahí hay algún otro quemador, componente, extracto de alguna hierba, sí, pero quizá no se recomiende mucho o va a ser nuevo en cuestión de acción, pero siempre van a venir con estos. Por eso son los quemadores que se han colocado aquí, ¿no? Para que puedan verlo, diferenciarlo y ustedes también puedan hacer sus combinaciones adecuadas. L-carnitina se ha mencionado mucho en hasta ahora en este curso sobre esta sustancia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la L-carnitina? Bueno, facilita el transporte de los ácidos grasos de cadena larga desde el citosol hasta las mitocondrias y va a facilitar los sustratos para que las reacciones de oxidación que tienen lugar en estos corpúsculos con la consiguiente producción de energía para la célula. Oxida la grasa, la L-carnitina. ¿Sí? A mayor concentración de L-carnitina tenemos que ver que tenemos que emplear una dilución adecuada para que no produzca alguna irritación en los tejidos y bueno, a mayor también dosaje como tal, pues mayor efecto, ¿no? Dependiendo de la zona que queramos tratar. No vamos a tratar una zona que de una paciente con poquísima grasa con L-carnitina al 20%, ¿no? Ya que no tiene mucha grasita. Tenemos que actuar con un producto que sea más amigable, L-carnitina al 10%, ¿no? Por ahí al 5%, viendo qué tanta grasita tenga la paciente y ver si realmente requiere algún tratamiento o no, pero el mecanismo de acción de la L-carnitina oxida las grasas como tal. Ya va a favorecer a que las mitocondrias lo usen en forma de energía, ¿no? Sabemos que la grasa es un componente en el cuerpo bastante importante que nos sirve como reserva energética. La cafeína, otro de los quemadores que es bastante conocido en el mercado, promueve e interviene en el proceso de la lipólisis, destrucción de la célula grasa, por inhibición de la acción de la fosfodiesterasa,
favoreciendo la activación del AMP cíclico, ¿no? El adenosín monofosfato cíclico. La estimulación, dice, de la lipasa y el aumento en la movilización y metabolización de los ácidos grasos libres. La cafeína es un gran aliado en cuestión de la quema de grasa localizada. ¿Sí? Como vemos, actúa no solamente por una vía, sino diferentes vías, ¿no? Va a estimular también la lipasa, que es una enzima importante en el proceso de lipólisis. Además de eso, inhibe la acción de la fosfodiesterasa también, ¿no? La activación del AMP cíclico, bueno, sabemos que el AMP cíclico lo que hace es justamente tener un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces la cafeína tiene ese proceso de ayudar mediante estas vías y obtiene un resultado de oxidación de grasa como tal. La alcachofa, ¿no? La alcachofa, dice, la mesoterapia con extracto de alcachofa actúa principalmente como un tratamiento drenante y desintoxicante. Va a ayudar a reducir la celulitis y la grasa localizada. Con su componente activo, la cinarina, estimula el drenaje linfático, promoviendo la eliminación de líquidos y toxinas acumuladas, así como la movilización de grasas. Por eso es que normalmente lo usamos también la alcachofa, ¿sí? Porque nos va a ayudar bastante a lo que es el drenaje linfático. Entonces, además de reducir también, como mencionamos, reduce también la grasa localizada, también va a ayudar a lo que es el drenaje linfático. Por eso es que usamos L-carnitina más alcachofa. Fosfatidilcolina más alcachofa, ¿no? Entonces, lo usamos por ese motivo, para ayudar un poquito más al paciente. Aparte, ojo, que podemos complementar, como se dijo, con aparatología. ¿Ya? Podemos complementar con aparatología. Obviamente el resultado va a ayudar un poquito más, pero ¿cuál es el resultado indispensable o el componente indispensable para que la terapia tenga éxito? Que el paciente no coma mucho, que el paciente coma lo que requiere, que no se exceda. No es que deje de comer, el paciente no vaya a entender mal, ¿no? Sino que coma lo adecuado. O sea, ni que deje de comer, ni que coma en exceso, lo adecuado. Entonces, ese va a ser el componente esencial que va a brindar éxito en el tratamiento del paciente, ¿no? Ya que el quemador únicamente va a reducir la grasa localizada, ¿ok? Luego, aquí es un compuesto que se ha mencionado, ¿no? La fosfatidilcolina. Es un compuesto bastante bueno, muy efectivo, realmente muy efectivo. Lo tienen diversas casas de laboratorio, ¿no? Y se puede usar de una forma bastante segura. ¿Qué es lo que hace la fosfatidilcolina? Actúa disolviendo las células grasas localizadas, lo que facilita su eliminación natural por el cuerpo. Este proceso se conoce, como hemos visto, como lipólisis y se logra mediante la inyección directa de la sustancia en la capa grasa, donde desestabiliza y rompe los adipocitos, las células grasas. La fosfatidilcolina actúa sobre la membrana celular de los adipocitos, la desestabiliza y facilita la liberación de triglicéridos, ¿no? Entonces, si uno usa la L-carnitina con la fosfatidilcolina, tenemos un doble quemador. Para ese doble quemador, uno agrega un poquito de alcachofa. La alcachofa también actúa como quemador, pero también como drenante, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos ver qué combinación podemos hacer en cuestión de quemadores. Si tenemos flacidez, ya hemos conversado de eso, silicio orgánico, DMA. Queremos no solamente tensar, sino un poquito bioestimular y regenerar, podemos agarrar y complementar con PDRN de alto peso molecular. Entonces ahí ya vamos haciendo nuestras combinaciones para un tratamiento exitoso. ¿Por qué o cómo realizo estas combinaciones? Bueno, ¿por qué las realizo? Para lograr un resultado óptimo en los pacientes. ¿Y cómo las realizo? Bueno, combinando los productos que el paciente requiera, ¿no? Eso es según evaluación del paciente, ¿ya? Normalmente, ¿no? Ya conociendo en qué nos van a ayudar ciertos compuestos, podemos agarrar y combinarlos, ¿no? Como hemos mencionado desde un inicio, con tensores, con un poquito de bioestimuladores, claro, de una potencia baja, pero a nivel dérmico y en cuestión de la apariencia de la piel son bastante buenos, como el polinucleótido, PDRN, y quemadores, los que se han mencionado hasta ahora. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta?
Doctor, yo quiero hacer una consulta. ¿Qué hay Sí, de Juanita. cierto con esa técnica que se trabaja con hidroclasia en la cual le aplican quemadores, fosfatilina, carnitina? Ya. ¿Te refieres, Juanita, a la hidrolipoplasia? Lo que pasa es que en la técnica dentro del suero le aplican fosfatilina y carnitina. Entonces, ¿qué hay de Sí. cierto? ¿Es un buen resultado o... A ver, explíqueme, por favor. Genial. En ese punto de lo que es hidrolipoclasia o combinación con quemadores, normalmente la atribución como tal a la reducción de medidas se van a llevar por el quemador. Se puede combinar, por supuesto. ¿Va a ser más efectiva? Por supuesto, ¿no? ¿Por qué va a ser más efectiva? Porque además de drenar el exceso que pueda haber por ahí, porque a veces es por retención de líquido, ¿no? Agregarle un quemador va a desestabilizar justamente o va a inducir el proceso de lipólisis. Y eso va a hacer con que la célula grasa o el adipocito disminuya, se oxide con mayor facilidad. ¿No? Entonces, de que puede agarrar y usarse de forma complementaria, sí. La hidrolipoclasia en algunos puntos va a ser efectiva, ¿ya? Va a depender bastante del motivo de distensión abdominal que tenga el paciente, ojo, porque a veces puede ser por grasa, a veces puede ser por retención, otras veces por simplemente flacidez abdominal, entonces va a depender de eso el punto o el éxito con la hidrolipoclasia, ¿no? Al igual que la carboxiterapia, ¿no? Al igual que la carboxiterapia. En algunos casos, por ejemplo, algunos pacientes dicen, uy, eso no me ha hecho efecto, ¿no? O esto sí más que me ha dolido, no me ha hecho efecto. Otros dicen, no, me ha dolido, pero sí me hizo un tremendo efecto, ¿no? Entonces va a depender para eso de lo que el paciente requiera. Ahora, si se combina netamente a lo que me comentas, Juanita, la hidrolipoclasia, con quemadores, pues es mucho mejor, ¿no? Ayudamos a lo que es para drenar un poquito más rápido todo, y aparte del drenaje, pues ayudamos a quemar, ponemos directamente la sustancia, lo cual lo vuelve un tratamiento doble, ¿no? Que sí puede ayudar, puede ser sumatorio, puede ser algo bastante bueno. Personalmente no lo aplico, aplico directamente quemadores y drenantes. Me resulta igualmente bastante positivo, ¿no? Eso sería lo que te podría comentar, Juanita. ¿He respondido tu pregunta? Sí, por eso a veces, le digo porque a veces lo he hecho en la práctica y a veces te quedas como hinchada, ¿no? Te Sí. quedas como hinchada, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Pero tengo que drenar y drenar, ¿no? Entonces yo digo, en la práctica, ¿cuál de los dos yo lo veo? Por eso le hago esa consulta, doctor. Entonces mejor lo trabajaría directamente con el producto. Sí, mejorcito, Juanita. Así no tienes que drenar mucho, la verdad, porque luego sí, la chamba es drenar. Por eso es que si ya pones el producto de buena calidad y lo combinas de forma apropiada, te va a hacer todo el trabajo sin que drenes. Solito lo va a hacer todo, ¿no? Y de ahí nomás le pones su gimnasia pasiva, ¿no? Un poquito de alta frecuencia, ¿no? En los puntos de ingreso, más que suficiente. Ok, doctor, gracias. De nada, Juanita. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Y tenemos un quemador bastante bueno, la ampelopsina. La ampelopsina es un principio activo extraído de la planta Mirica cerifera. En este punto hay que entender, como se habló al inicio, son productos homeopáticos, ¿sí? De que tienen efecto, sí, tienen efecto. Yo sé que como médicos lo homeopático no es tan lo nuestro, ¿no? Como que es que si no hay estudios, no creemos, ¿no? Pero de que dan resultados estas cositas, sí dan resultados los quemadores. Ojo, claro, las enzimas son mejores, sí, son más costosas, sí, pero estas también dan resultado. Se utilizan productos cosméticos y tratamientos estéticos para ayudar a reducir la grasa localizada y mejorar la apariencia de la piel con celulitis. Una de las funciones disminuye la adipogénesis. Interviene en la diferenciación y maduración de los adipocitos, evitando la formación de nuevas células grasa. Reduce la lipogénesis. Inhibe la acumulación de triglicéridos en las células grasas. Estimula la lipólisis.
ayuda a quemar las grasas almacenadas en el cuerpo, mejora la firmeza de la piel al reducir la grasa, puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel y reducir la flacidez y mejora la apariencia de la celulitis. La ampelopsina también es bastante usada en el mercado, ¿sí? Normalmente cuando ya se usa ampelopsina hay que usar una L-carnitina de baja concentración, a menos que hablemos en una paciente que sea gordita, ¿no? Ahí sí pueden usar sin ningún problema, ¿no? Su ampelopsina, su L-carnitina al 20%, suficiente con dos, ¿no? Quieren ayudar al drenaje, le complementan con alcachofa, ¿no? Pero la ampelopsina es bastante usada también, hoy por hoy, ¿no? La fosfatidilcolina, ampelopsina. Doctor, una consulta, ¿la ampeloxina tiene porcentaje? Genial. En este punto sí presenta porcentaje, pero va a depender de la empresa que lo distribuya, ojo, porque hay empresas que no sacan por porcentaje. Entonces, normalmente cuando uno compra este producto en empresas o casas grandes, estas no las tienen por porcentaje, simplemente te lo presentan como ampelopsina. Pero si tú lo compras en un químico farmacéutico que te haga todas tus sustancias, todos tus quemadores, ellos sí te lo colocan por porcentaje. Entonces, depende de dónde lo consigas, ¿no? Es por ejemplo, yo pido mi L-carnitina en Toscani, por ejemplo, que es una casa grande. Ellos no me lo venden por porcentaje. Yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, véndeme mi L-carnitina que sea el 15%, por favor, ¿no? O quiero una L-carnitina al 30% que me lo hagan. Ellos no lo venden así. Ellos lo venden ya el producto establecido, ¿no? Por eso va a depender de la casa donde tú compres tu producto, Juanita. ¿Y es recomendable la ampeloxina si le puedo poner en la zona maxilar del labio, que es la papadita? ¿Se puede trabajar ahí, doctor? Sí, por supuesto, se puede trabajar. Se puede trabajar, obvio, con una técnica apropiada, ¿no? Yo normalmente cuando ingreso con una inyección, ingreso en forma de abanico, ¿no? Ingreso en forma de abanico para hacer sobre un orificio de entrada, llegar a los lugares de forma apropiada, con una angulación adecuada, y con eso distribuyo mi producto en retroinyección. Siempre en retroinyección lo distribuyo el producto por motivo de seguridad, aunque hay estudios que distribuyen el producto de forma anterógrada. Yo lo prefiero hacer de forma retrógrada, ya porque es por seguridad del paciente. Disculpe, escuché que dijo que lo mezclaba con qué, dijo la ampeloxina. La ampeloxina se puede mezclar al igual que el resto de quemadores según lo que requiere el paciente, ¿no? Si uno quiere agarrar y tensar un poquitín más, lo puedes combinar tranquilamente, igual que los otros quemadores. Lo puedes combinar con tu silicio, con tu DMA, y quieres un efecto o potenciar el efecto del quemador, combínalo con tu L-carnitina. No hay ningún problema, lo puedes combinar. Ok, gracias, doctor. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, curiosidad que tengan? Pueden preguntar. Doctor, en el caso de pacientes con, por ejemplo, lipotransferencia, ¿se acuerda de esa paciente de que tenía, le habían hecho 2 lipotransferencias en los glúteos y tenía celulitis? ¿En esos pacientes se puede utilizar quemadores? Genial. Doctorito, ¿usted me dice en el glúteo mismo o en qué zona? Fue el glúteo que le habían aplicado, le habían hecho una lipotransferencia y ¿se acuerda que esa paciente tenía una depresión en el glúteo derecho, y el que quería ella mejorar esa zona, pero tenía también su celulitis? ¿En esas pacientes se puede utilizar quemadores? Genial. En ese caso, doctorita, sí se puede usar quemadores, pero el quemador a baja concentración, porque ahí lo que la paciente va a creer es que el glúteo quede más bonito. Entonces, cuando queremos mejorar el aspecto del glúteo sin quemar la grasita que esté en el glúteo, porque hay algunas pacientes que tienen grasita en el glúteo, ¿no? Bueno, hay algunas que son por hipertrofia, que tienen la masa glútea grande, y otras tienen grasa en esa zona. Entonces, ¿de qué depende nuestro tratamiento? Si hay pacientes que no quieren reducir esa medida de glúteo, que normalmente no lo hay, es raro, pero sí, ¿no? Si es, por ejemplo, en esa paciente que usted me habla, en ella sí había que usar un poquito de quemador en baja concentración y ahí usar otros compuestos, ¿no? Vitaminas, oligoelementos, para que la piel quede un poquito más hidratada, más uniforme también,
quede sin esa irregularidad. Entonces sí se pueden usar quemadores, pero en baja concentración, únicamente para disminuir un poquito esa lipodistrofia, ¿no? Dejarlo más bonito. Por eso es que todos los compuestos en cuestión de celulitis van a venir el quemador en muy baja concentración. En serio, vienen en baja concentración porque a veces las pacientes y las casas, ¿no? Las casas grandes, las empresas grandes, saben que las pacientes a veces no quieren quemar todo eso, más bien quieren que se vea solo bonito, se acomode, que quede bonito, ¿no? Entonces, por eso es que ellos también lo hacen así. El quemador en baja concentración y usan otros compuestos drenantes, usan compuestos vitamínicos, para que la piel mejore en su apariencia, ¿no? Entonces sí se puede usar de esa manera, doctorita. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, doctor, ya que están hablando de la parte del glúteo, a veces han hecho microtransferencia, pero ha quedado como una especie de grumos y zonas vacías, porque Uy, no ha sido muy compacta. ¿Con ajá. qué se le podría trabajar? ¿Bioestimuladores estaría bien? Genial. En ese punto, Juanita, cuando tú me hablas de grumos, ¿te refieres a la célula grasa que se encapsuló o a qué exactamente? Por ejemplo, si la paciente le han hecho una transferencia, pero no ha quedado muy conforme la forma del glúteo. A veces cuando se Ah, ya. para, hace como unos pequeñitos grumitos para adentro, o sea, se hunde la piel. No ha quedado. Ah, ¿Cómo lo podríamos trabajar ahí, doctor Jaciel? genial. Ahí mira, Juanita, justo lo que tú me dijiste. Lo que se hace en glúteos para que quede el glúteo bonito, uniforme, y de hecho en muchos modelos que ustedes ven, ¿no? En Instagram, en TikTok, que tienen el glúteo bonito, ellas, ¿no? Un secretito es que se usen bioestimuladores. ¿Qué hace el bioestimulador en el glúteo? El bioestimulador no solamente en el glúteo, también sino en el rostro, hace que la piel, bueno, obviamente, pues genere colágeno, elastina, y la espesura o la parte dérmica de la piel se vuelve más amplia, más ancha, entonces genera volumen. En el glúteo sí aplicamos, obviamente de forma esparcida, de forma apropiada, para que el glúteo y la apariencia de la piel quede más uniforme, más limpia, más bonita y reluciente, hidratada. Entonces, ¿también se puede usar eso en glúteo? Sí, se puede usar. A eso le podemos combinar algún skin booster únicamente. Por supuesto que podemos usar skin booster también. ¿Cómo cuál? NSTF, los que ya hemos visto, ¿no? Hemos visto el NSTF, podemos usar hasta el Neuradel, podemos usar el Restylane, podemos usar el Profilo también, ¿no? Dependiendo de la paciente, ojo, no es que en todas las pacientes, dependiendo de la paciente y la necesidad que tenga la paciente, ojo, porque no me vayan a tomar la palabra que el Profile lo puedo usar en todas, no es así, ¿eh? Dependiendo. Porque si únicamente la paciente tiene una ligera irregularidad y tiene abundante masa glútea hipertrofiada, estamos hablando de masa glútea, ya de la masa muscular glútea, en ese caso más que todo va a requerir una ligera estimulación, una ligera hidratación. Pero si la paciente, ¿no? Como me dice Juanita, se ha realizado un proceso de lipotransferencia o con aumento de glúteos, ¿no? Y a veces queda esas irregularidades que es normal que queden, ahí podemos emplear un proceso de bioestimulación, pero ya con bioestimuladores de liberación prolongada. Podemos usar el PLLA, podemos usar la hidroxiapatita de calcio o hasta la policaprolactona. Recomendación más la hidroxiapatita y la PLLA, que es el ácido poliláctico. Sí lo podemos usar. Queremos ser más específicos en algún punto, podemos combinar con hilos lisos de PDO. Sí, podemos usar eso. Mm, ok, gracias. Está bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Muy bien, nos vamos al siguiente punto. Las zonas de aplicación, ¿dónde podemos aplicar? ¿No? En la papada, en el abdomen, en las caderas para esas llantas molestas, en los brazos, ¿no? En lo que es abdomen y caderas, podemos aplicarlo sin anestesia. Asepsia, antisepsia adecuada, siempre.
Eso me van a escuchar repetir por los meses que nos quedan del diplomado. Igual en las chicas de especialización en cosmetría lo mismo, lo repito todas las veces que puedo, porque uno infecta una zona, olvídense. Es tan fácil desinfectar que uno comete ese error de infectar, ya no sé en realidad. No sabría qué decirles, no sabría si hablarles con delicadeza o cómo, pero nosotros tenemos siempre que desinfectar. En la zona de abdomen y caderas, siempre, en gran parte de las veces, no siempre, porque es rarísimo, hasta ahora nosotros no empleamos, no, sí una vez, se ha empleado anestesia en una paciente. Ya en una vez sí se empleó anestesia tópica, pero en todos los demás pacientes, en abdomen y caderas, no se emplea anestesia, ¿no? Porque es una zona que tiene bastante adiposidad. Entonces, normalmente los pacientes no sienten malestar o lo sienten muy poco, es bastante tolerable el proceso. Empapada, ahí sí aplicamos anestesia. Podemos hacer un botón anestésico con lidocaína al 2% o podemos emplear una crema anestésica tópica. Ahí podemos usar una técnica en abanico, ¿no? Justamente donde están los dos puntos, en la papada, en la parte de acá, en estos dos puntos, podemos agarrar y emplear, hacer un orificio de entrada y con eso dirigirnos en abanico para depositar todo el producto, ¿no? En la zona de la papada. Luego de eso, en brazos, ¿cómo tenemos que aplicar en brazos? Bueno, ponemos la anestesia tópica y le decimos al paciente que ponga esta posición en flexión. Ya no le aplicamos al paciente echado. ¿Por qué necesitamos esta posición? Por la gravedad. La gravedad va a hacer con que el tejido graso y la flacidez baje, por lo tanto va a ser más fácil discriminar entre la zona muscular y la zona de adiposidad. Entonces ahí realizamos una aplicación segura, ¿sí? Diciendo al paciente que el brazo lo ponga como mostrando el punche, ¿no? Así levantadito tiene que estar el brazo, ya para que todo por gravedad baje y la grasita la tengamos bien notoria, ¿no? Bien localizada, ya evidente, y ahí aplicamos. También en la zona glútea, en la porción lateral, ¿no? Podemos aplicar aquí los quemadores. Obviamente en la zona glútea, más que todo, aplicamos revitalizadores con quemadores en un bajo porcentaje. ¿Ya? Aquí también hacemos lo que llamamos nosotros de biorrevitalización. ¿Para qué? Las mujeres buscan bastante eso. ¿Para qué? Para que el glúteo esté más bonito, más reluciente, ¿no? Y luego la parte del muslo interno también, ¿no? Donde se forma la lipodistrofia ginecoide, ¿no? Que es propia de las mujeres por un proceso hormonal también, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en esta paciente, ¿no? Se ve el Joule, ¿no? Aquí vemos esta parte de acá, que es como un cachetito de bulldog, ¿no? Aquí, ¿no? Y vemos esta parte de acá, mira el marcaje mandibular, ¿no? Cómo se nota de esta manera un poco irregular y también la zona de la papada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta paciente? No es mi paciente, ojo, solo es una foto referencial. Tenemos pacientes con un tremendo cambio. Se los voy a mandar al grupo, chicos, de diplomado y también de especialización en cosmetría para que puedan verlo. Que es una paciente que tenía una papadotota, de verdad que era una cosa enorme. Incluso ella se burlaba de sí misma, se reía que parecía su papá como un pelícano. Entonces era una papada bien grande. Y que tenía un resultado enorme, ¿no? Entonces también, ¿qué es lo que se hizo igual en esta paciente? Recuerden, los puntos de aplicación se realizan, no son tan continuos como acá indica. Ojo, podemos dejar, voy aquí a dibujar un poquitín para que ustedes puedan ahí tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál sería mi punto de aplicación acá? Ese sería mi punto de aplicación. Vieron que no es tan continuo como esta zona de acá, ¿no? Como se ve uno, se ven varios. ¿Qué es lo que pasa en este punto? ¿Pueden aplicar aplicaciones como indican aquí? Por supuesto, claro que se puede. Ahora, el asunto es, una de esas le va a doler al paciente y son varias. Entonces, si ustedes aplican acá 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y en todo 0,1, mejor se aplican en un punto 0,3, en otro 0,3, en otro 0,3. Porque el producto, ustedes al masajear, al desinfectar, también va a agarrar y se va a ampliar. No es que el producto se quede ahí, no estamos hablando de un ácido hialurónico con una G' elevada o una cohesividad elevada que se va a quedar ahí quieto. No, es un producto líquido, por lo tanto se va a mover. Entonces, colocar tantos puntos
cuando el producto se va a mover, cuando tú lo desinfectes un poco, no tiene sentido, ¿verdad? Mejor nos ahorramos los piquetes, aplicamos una cantidad un poco más elevada de cada punto y simplemente masajeamos, ¿cierto? Ahí nos ahorramos de picotearle a cada rato al paciente. Entonces, esa sería, por ejemplo, mi aplicación. Ahora, cuando se trabaja el Joule, esta partecita de acá lo voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con color rojo. Cuando se trabaja el Joule, nosotros tenemos dos zonas. Este es el Joule, ¿ya? Este es el Joule. Tenemos una zona pre, una zona del Joule propiamente dicha y una zona del post. Entonces, cuando trabajamos hay que trabajar siempre todas las zonas. Y aquí a veces no se trabaja, a menos que tengamos algún volumen considerado. Y entonces, esta es la zona, la forma adecuada de trabajar el Joule, para ese cachetito de bulldog, ¿no? Que presenta el paciente. Pero siempre, obvio, hay que evaluar la flacidez que el paciente presente, ¿no? Si no evaluamos, pues la flacidez, olvídense, vamos a tener un problema. ¿De dónde está viniendo la flacidez? Si la flacidez viene de esta zona de acá, tenemos que trabajar toda esta zona, ¿no? Con bioestimuladores de colágeno. Trabajamos en abanico. La técnica es en abanico siempre, como ya lo van a ver en el punto del bioestimuladores, pero trabajamos de esa manera para que al generar en ese punto colágeno elastina, el rostro se reposicione respetando los ligamentos, también la aplicación que tengamos, el producto, ya lo vamos a ver, no se preocupen, para hacer una aplicación adecuada y tengamos un éxito en nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, como han visto, para trabajar en la zona de Joule, es un punto sencillo, ¿no? Hay que aplicar anestesia tópica, siempre hay que aspirar y no realizar toda la punción de la aguja. No es necesario porque únicamente vamos a ir a nivel subcutáneo. Entonces no necesitamos poner toda la aguja como hasta el fondo intramuscular, ¿no? Eso siempre hay que tener y también tener en cuenta que hay zonas como vimos en anatomía facial, que hay zonas en el rostro donde tenemos que tener bastante cuidado porque hay arterias importantes, ¿no? Arterias importantes. Entonces, si trabajamos a un nivel adecuado, no tenemos ese riesgo de encontrarnos con esas arterias, ¿sí? Pero siempre hay que recordar eso. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta? Muy bien. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunos conceptos importantes, ¿sí? Estos conceptos importantes nos va a ayudar bastante para indicar al paciente. Ya esto es más que todo para indicar a los pacientes, porque a veces ellos te dicen, y voy a ver resultado en la primera sesión, ¿no? A veces pagan 90 soles por un quemador y te dicen, en una sesión voy a ver un resultado, bonito fuese, ¿no? Pucha, que nadie se haría la lipo. Nadie se haría la lipo. Pero podemos obtener algún resultado en la primera sesión con enzimas, pero enzimas PB Serum. Las PB Serum son buenas. Las MSCM también, pero que sean originales, ojo, porque hay harto producto réplica aquí en el Perú. Y entonces siempre hay que tener en cuenta de dónde compramos nuestros productos para ver, clarito es la diferencia entre un producto original y réplica, es clarísima la diferencia, ¿no? Entonces, número de sesiones, de 5 a 10 sesiones. Indíquenle a sus pacientes que van a haber resultados, no, un resultado inicial a partir de la quinta sesión. ¿Puede haber resultado en la tercera sesión? Por supuesto que puede haber resultado en la tercera sesión, pero mejor díganle de 5, en la quinta sesión empiezan a haber resultados y pueden hacer hasta 10 sesiones. De ahí tienen que descansar, de ahí descansan. ¿Sí? Descansan. ¿Se puede continuar? Por supuesto que se puede continuar, pero el asunto es qué tanto beneficio va a haber en la pérdida de grasa, ¿no? Porque nosotros por aplicar y no vemos resultado tampoco es favorable para el paciente ni para nosotros, porque nos hacemos ver súper mal, ¿no? Entonces siempre indicar al paciente que hasta 10 sesiones. De ahí en adelante, el resultado ya no es que sea el boom, ¿no? De ahí en adelante que es que el paciente se cuide, si quiere volver a repetir las sesiones, lo puede intentar de ahí a 2 meses, ¿no? Puede hacer otro ciclo de sesiones. Pero en el momento continuo no va a haber un resultado así tal cual, a lo menos los estudios no demuestran eso.
El siguiente punto dice, se acompaña el tratamiento con una dieta adecuada y actividad física, ya lo vimos. La efectividad del tratamiento depende de los compuestos a usar, más los hábitos de vida del paciente, ¿no? El estilo de vida del paciente es bastante importante y también los compuestos que vamos a usar con la concentración. Ya vimos las diferentes concentraciones, vimos los compuestos, ¿no? Que podemos agarrar y emplear para un resultado mejor. ¿Cuál es lo que ven, lo que se ve con mayor de forma más recurrente, digamos, y que tenga éxito bastante bueno, la L-carnitina con la fosfatidilcolina y la alcachofa, ¿no? Aplican eso y créanme, no hay pierde, es bastante bueno, ¿sí? Entonces, pero va a depender también del paciente y lo que requiere el paciente. Si es para flacidez, esos compuestos no le van a hacer gran cosa, ¿no? Ahí ya saben con qué combinar, ya repetimos eso, lo volvemos a repetir, silicio orgánico y DMA, ¿no? Lo combinamos. Hay silicio al 2%, hay silicio al 5%, hay silicio al 10%, dependiendo la casa también que lo venda. Tiempo entre sesiones, ¿no? Hay algunos que realizan sesiones cada 3 días, ¿no? Cada 3 días ven para hacer tu sesión rápido. Y la verdad es que tampoco es así. No es que uno ponga el producto y ya actúa, no, no es así. Hay que darle un tiempo al paciente, hay que darle un tiempo al producto para que actúe. El tiempo entre sesiones es de 7 a 10 días. Hay que educar al paciente también para que el estilo de vida que él mantenga, pues lo tenga de forma más adecuada, más oportuna. Entonces, realice su actividad física, coma con moderación. En la primera aplicación, el paciente puede referir malestar, más que todo en la zona mandibular, si la aplicación es para marcaje mandibular. Ojo, ¿ya? Porque pasa que hay pacientes, nosotros aquí, bueno, en Trujillo estamos en una zona que es una zona residencial, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay pacientes que son un poquito más delicadas, ¿no? Entonces, uno les aplica esto y ellas pueden referir un malestar fuerte, ¿no? Y le dicen a todas sus amigas, no, estoy con malestar. Y las amigas como que, está con malestar, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es algo normal, ya es normal, no pasa nada, ¿no? Incluso la paciente cuando viene el día siguiente, no, ya me está bajando, ya es como que, ¿no? Siempre por eso igual hay que decirle al paciente, ojo, la aplicación se hace de forma adecuada, igual hay que decirle, ¿por qué? Porque cuando uno no se realiza ningún procedimiento previo y se realiza por primera vez, más que todo, cuando es por primera vez, como dice aquí en la primera aplicación, el paciente te va a referir ese malestar, no es algo normal. ¿Sí? Entonces ahí usamos pues un analgésico. Nosotros aquí usamos más que todo el ketoprofeno para que el paciente se vaya feliz y nos deje feliz también. Entonces luego podemos complementar, como ya mencionamos, con aparatología antes y después de la aplicación. Aquí tenemos unos conceptos, ¿no? Importantes de lo que es lipodistrofia. ¿Qué es lipodistrofia? Es una afección caracterizada por una distribución anormal de la grasa corporal, que puede incluir pérdida de grasa en algunas áreas y acumulación en otras. Afecta la forma en que el cuerpo produce, usa y almacena grasa y puede estar asociada con problemas metabólicos como resistencia a la insulina y diabetes. Esa es la lipodistrofia. Tenemos el lipedema, que es una condición crónica caracterizada por una acumulación anormal de grasa en las extremidades inferiores, especialmente en las piernas y los glúteos. La lipodistrofia no es que únicamente esté en parte inferior, el lipedema sí. Dice aquí que puede causar dolor y sensibilidad. Entonces, aquí vemos otra diferencia entre la lipodistrofia y el lipedema, ¿no? Con respecto al dolor. Entonces, en el lipedema seguimos. A menudo se confunde con la obesidad, pero el lipedema es distinto porque la grasa acumulada no responde a la dieta ni al ejercicio y puede causar dolor y moretones. Eso es el lipedema. La paciente come bien, hace actividad física, y nada que nada, ¿no? Pero en miembros inferiores, ojo, no me vayan a decir en la papada, ¿no? Oye, estoy bajando y la papada, no, no te pases, ¿no? Ahí sí ya no es lipedema, eso ya es mucho choripán, ¿ya? Entonces siempre hay que diferenciar eso para que la paciente pueda entender también, ¿no? El linfedema, que también causa hinchazón en las piernas, se diferencia del lipedema por la afectación del dorso de los pies y los dedos y la presencia del signo de Stemmer, ¿no? Que es incapacidad de pellizcar la piel del dorso del segundo pie, del segundo dedo del pie. ¿Por qué? Porque hay un poco de inflamación también. Entonces, el lipedema lo tenemos hasta la parte de los tobillos, el linfedema ya lo tenemos hasta los pies, ¿no?
El lipedema duele, causa moretones. La lipodistrofia es la distribución anormal de la grasa en diferentes zonas del cuerpo. Puede ser con una severidad leve o grave, ¿no? Dependiendo de eso. Y la celulitis, ¿no? Ahí tenemos algunos puntos de celulitis, por ejemplo. La celulitis estética, pero porque hay celulitis infecciosa, ojo, ¿no? Esta es una diferencia, celulitis estética y celulitis infecciosa. La celulitis estética es una condición común de la piel que afecta a muchas personas y se caracteriza por la apariencia de hoyuelos o protuberancias, especialmente en muslos, caderas y glúteos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la celulitis, ya vimos cómo tratar la celulitis estética, no celulitis infecciosa, hay que diferenciarlo bien. Y bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, alguna curiosidad? Sí, doctor, la hora que estábamos, me está explicando para ponerle, en el caso que le dije de los glúteos, ¿le aplicaría con cánula o solamente con mesoterapia? Esos estimuladores. Ah, genial. El bioestimulador, Juanita linda, es con mini cánula. ¿Qué número, doctor? Disculpe. Ahí puedes emplear la mini cánula número 21, solo que el detalle es qué bioestimulador vas a usar. ¿Por qué? Porque para que hagas un depósito adecuado, un bioestimulador distribuido en glúteos o rostro de forma inapropiada te genera granulomas. Entonces ahí tendrías que realizar una distribución adecuada. Por ejemplo, tienes una jeringa de 5 ml, le vas a aplicar 10 ml de bioestimulador, supongamos que de ácido poliláctico. Empleas, primero tunelizas, vectorizas, empleas una técnica de retroinyección y al momento de ir retrocediendo aplicas máximo en todo tu vector 2 rayitas. No aplicas más porque si no el producto se acumula y ¿qué es lo que pasa? Se encapsula y forma un granuloma. Ya, Juanita, entonces eso es bastante importante para la aplicación de bioestimuladores, ya sea en rostro, glúteos, manos, escote, cuellos. Ya, doctor. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Muy bien, no hay ninguna duda, pregunta. Hemos concluido la clase. Voy a detener.